Tremendo bombazo en el Barcelona. Yan Diomande vuelve a aparecer en el mercado europeo y esta vez los rumores empiezan a acercarlo al Barcelona. Soy Santos, del culé, y aunque todavía no existe ninguna negociación confirmada, cuesta no ilusionarse cuando un futbolista con este perfil comienza a ser relacionado con un proyecto como el de Hansi Flick. Durante las últimas horas, diferentes informaciones han señalado que el Arsenal está dispuesto a acelerar por el joven extremo, consciente de que varios gigantes europeos siguen muy atentos a su evolución. Es cierto que el conjunto londinense parece ser, por ahora, el club que más interés ha mostrado públicamente. También han aparecido rumores que hablan de un posible seguimiento por parte del Real Madrid, aunque ya sabemos cómo funciona esto cada vez que aparece una joven promesa en el mercado. Automáticamente parece que todos los caminos terminan pasando por el Santiago Bernabéu. Mientras algunos necesitan aparecer en todos los rumores para sentirse protagonistas, el Barcelona trabaja muchas veces con más discreción y termina sorprendiendo cuando menos se espera. Y precisamente ahí aparece Joan Laporta. No existe ninguna información oficial que confirme que el presidente azulgrana haya iniciado conversaciones para fichar a Yan Diomande. Debemos dejarlo muy claro desde el principio porque una cosa son los rumores y otra muy distinta los hechos. Pero sí creo que tendría muchísimo sentido que el Barcelona estudiara seriamente una operación de este tipo. ¿Por qué? Porque el perfil encaja perfectamente con la filosofía deportiva que el club ha intentado recuperar durante los últimos años. Estamos hablando de un futbolista muy joven, con muchísimo margen de crecimiento, capaz de desequilibrar en el 1 contra 1, vertical, rápido, con personalidad y, al mismo tiempo, con la calidad suficiente para participar en un juego asociativo, algo imprescindible para triunfar en el Barcelona. No basta con correr. No basta con ser potente físicamente. En el Barça los extremos tienen que entender el juego. Deben saber cuándo acelerar, cuándo atraer rivales, cuándo asociarse con el interior y cuándo abrir espacios para que aparezcan los compañeros. Esa inteligencia táctica siempre ha diferenciado a los grandes atacantes que han vestido esta camiseta. Y viendo a Yan Diomande, sinceramente creo que posee muchas de esas condiciones. Además, hay otro aspecto que me llama muchísimo la atención. La Copa del Mundo terminó de confirmar que no estamos hablando únicamente de un jugador prometedor. Estamos hablando de un futbolista capaz de competir bajo presión. Muchos jóvenes brillan en sus clubes, pero desaparecen cuando representan a su selección nacional. Yan hizo exactamente lo contrario. Aprovechó uno de los escenarios más exigentes del fútbol para seguir demostrando personalidad, confianza y una enorme capacidad para marcar diferencias. Eso no pasa desapercibido para ningún director deportivo. Y mucho menos para un club como el Barcelona, que siempre busca jugadores capaces de asumir responsabilidades en los grandes escenarios. Hay una curiosidad sobre Yan Diomande que explica bastante bien por qué tantos clubes importantes siguen su evolución. Desde muy joven llamó la atención por su facilidad para adaptarse a diferentes posiciones del ataque. Aunque su posición natural es la de extremo, durante su formación fue utilizado en distintas zonas ofensivas, algo que le permitió desarrollar una lectura táctica muy superior a la habitual en jugadores de su edad. Esa versatilidad es precisamente uno de los aspectos que más valoran los grandes entrenadores actuales, porque permite modificar esquemas durante un partido sin necesidad de realizar cambios. Y creo que Hansi Flick disfrutaría muchísimo trabajando con un futbolista así. Porque el técnico alemán exige intensidad, exige movilidad, exige compromiso defensivo. Pero también necesita jugadores capaces de romper partidos con una acción individual. Yan Diomande reúne precisamente esas características. Ahora bien, muchos culés os estaréis haciendo una pregunta totalmente lógica. ¿Tiene realmente sitio en este Barcelona? La respuesta no es tan sencilla. Sobre el papel parece complicado imaginar a un futbolista quitándole el puesto a Lamine Yamal en la banda derecha. Tampoco resulta fácil pensar que alguien pueda desplazar a Rafinha si finalmente continúa en el club y mantiene el extraordinario nivel que ha demostrado durante las últimas temporadas. Precisamente por eso han aparecido algunas informaciones que relacionan este posible interés con la incertidumbre que todavía existe alrededor del futuro de Rafinha. No estamos diciendo que vaya a marcharse. Ni mucho menos. Pero el mercado siempre genera escenarios inesperados y el Barcelona tiene la obligación de prepararse para cualquier situación. Sin embargo, incluso si Rafinha permaneciera en el equipo, sigo pensando que el fichaje tendría muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque las temporadas son cada vez más largas. Porque el calendario es cada vez más exigente. Porque el Barcelona quiere competir por todos los títulos. Y porque ningún gran equipo puede depender únicamente de 11 futbolistas. Además, existe otra situación que podría modificar por completo el panorama ofensivo del equipo. Me refiero a Ferran Torres.
Después de su extraordinaria temporada, y sobre todo, tras convertirse en uno de los grandes protagonistas de la final de la Copa del Mundo con aquel gol decisivo para la selección española, varios clubes europeos han empezado a seguir muy de cerca su situación. Incluso han aparecido rumores de interés desde Alemania, y como no, también alguna información intentando vincularlo con el Real Madrid. Ya sabemos que cuando un jugador español atraviesa un gran momento siempre hay quien intenta imaginar operaciones de todo tipo. Pero dejando la ironía a un lado, la realidad es que Ferran podría convertirse en una de las grandes ventas del Barcelona si llegara una oferta importante. Y precisamente ahí es donde Yan Diomande empezaría a cobrar todavía más sentido dentro de la planificación deportiva del club. Porque no solo estaríamos hablando de incorporar talento. Estaríamos hablando de garantizar que el nivel competitivo del ataque siga siendo altísimo durante muchos años. Y todavía queda una cuestión muy interesante por analizar. Si finalmente Joan Laporta decide entrar de verdad en la pelea por Yan Diomande, ¿cómo encajaría exactamente dentro del sistema de Hansi Flick y qué consecuencias tendría su llegada para el futuro del ataque azulgrana? Precisamente de eso quiero hablar en la siguiente parte. Porque muchos aficionados podrían pensar que Yan Diomande tendría muy difícil hacerse un hueco en un ataque donde ya están Lamine Yamal y Rafinha. Sobre el papel es una reflexión lógica. Estamos hablando de dos futbolistas que hoy son fundamentales para Hansi Flick y que han demostrado un rendimiento extraordinario. Pero el fútbol moderno ya no funciona pensando únicamente en un once titular. Funciona pensando en una plantilla. En rotaciones. En diferentes sistemas. En jugadores capaces de cambiar un partido desde el banquillo. Y, sobre todo, en futbolistas que mantengan el nivel competitivo cuando llegan las lesiones o los momentos de mayor acumulación de partidos. El Barcelona quiere volver a dominar Europa. Y para conseguirlo necesita mucho más que 11 titulares. Necesita profundidad. Necesita variantes. Necesita competencia. Y creo sinceramente que Yan Diomande aportaría exactamente eso. Porque una de las cosas que más me gustan de él es que nunca da la sensación de conformarse con una jugada sencilla. Siempre intenta romper líneas. Siempre busca encarar. Siempre obliga al lateral rival a estar pendiente de él. Ese tipo de futbolistas generan miedo incluso antes de recibir el balón. Y eso, para un equipo que suele enfrentarse a defensas muy cerradas, vale oro. Todos sabemos que muchos rivales visitan Montjuic, y en el futuro el Camp Nou, con un único objetivo: defender muy atrás y esperar un error del Barcelona. En esos partidos hace falta talento individual para abrir espacios donde aparentemente no los hay. Lamine Yamal lo hace. Rafinha también. Y creo que Yan Diomande podría convertirse en otro especialista en romper ese tipo de partidos. Además, hay un detalle que considero muy importante. Aunque hoy sea conocido principalmente como extremo, todavía tiene mucho margen para evolucionar. Estamos hablando de un futbolista muy joven, que continúa aprendiendo y que todavía puede mejorar aspectos como la toma de decisiones en el último tercio, la lectura de los espacios y su participación en el juego colectivo. ¿Y sabéis quién suele potenciar muchísimo ese tipo de jugadores? Hansi Flick. El técnico alemán ha demostrado durante toda su carrera que sabe desarrollar jóvenes con un enorme potencial. No solamente mejora sus condiciones físicas o tácticas. También consigue que comprendan mucho mejor cuándo acelerar, cuándo pausar una jugada y cómo interpretar cada momento del partido. Por eso me ilusiona tanto imaginar a Yan Diomande trabajando cada día bajo sus órdenes. Porque quizá el jugador que vemos hoy sea solo una pequeña parte del futbolista que puede llegar a convertirse dentro de 2 o 3 temporadas. Y si el Barcelona consigue adelantarse al resto de Europa antes de que explote definitivamente, estaríamos hablando de una operación muy parecida a otras grandes apuestas que el club realizó en el pasado. No sería la primera vez que un joven talento llega al Barça antes de convertirse en una estrella mundial. Y precisamente esa filosofía siempre ha formado parte de la identidad del club. Detectar talento. Desarrollarlo. Y hacerlo crecer dentro de una idea futbolística muy definida. Ahora bien, tampoco quiero vender este posible fichaje como si fuera una necesidad absoluta. Si Rafinha continúa. Si Lamine Yamal mantiene este nivel. Y si Ferran Torres finalmente decide quedarse. El Barcelona seguirá teniendo uno de los ataques más competitivos del continente. Pero precisamente por eso creo que Yan Diomande sería una oportunidad, no una obligación. Hay una diferencia enorme entre fichar por necesidad y fichar porque aparece una ocasión extraordinaria. Y desde mi punto de vista, este jugador pertenece claramente al segundo grupo. Si realmente existe la posibilidad de incorporarlo, Joan Laporta debería estudiar la operación con mucha atención. Porque futbolistas con este potencial no aparecen todos los veranos. Y cuando empiezan a consolidarse definitivamente, su precio suele multiplicarse en muy poco tiempo.
Por eso no me sorprendería que el Barcelona decidiera moverse antes de que la competencia aumente todavía más. Mientras tanto, algunos seguirán diciendo que el Arsenal tiene ventaja. Otros insistirán en colocar al Real Madrid en cualquier operación que implique a un joven talento. Ya conocemos perfectamente esa película. Pero una cosa son los rumores y otra muy distinta lo que realmente ocurre cuando llega el momento de negociar. El Barcelona ha demostrado en muchas ocasiones que sabe trabajar con discreción. Y, cuando menos ruido hace, es precisamente cuando más puede sorprender. Insisto una vez más porque la credibilidad también forma parte de la identidad de este canal. A día de hoy no existe ninguna confirmación oficial de que Joan Laporta haya iniciado conversaciones por Jan Diomande. No existe una oferta. No existe un acuerdo. No existe una negociación reconocida por ninguna de las partes. Estamos analizando un escenario que nace de rumores de mercado y valorando si tendría sentido desde el punto de vista deportivo. Y mi respuesta es muy clara. Sí. Creo que tendría muchísimo sentido. Porque reúne juventud, talento, velocidad, capacidad de desequilibrio, personalidad, y un potencial enorme para seguir creciendo. Pero, sobre todo, porque creo que encaja con la idea de fútbol que quiere construir Hansi Flick. Un Barcelona protagonista. Vertical cuando debe serlo. Capaz de presionar arriba. Capaz de atacar espacios. Y con futbolistas que no tengan miedo de asumir responsabilidades. Jan Diomande transmite exactamente esa personalidad. Ahora quiero saber vuestra opinión, culés. ¿Creéis que Joan Laporta debería intentar este fichaje incluso si Rafinha continúa en el Barcelona? ¿O preferiríais que el club destinara ese dinero a reforzar otra posición? Os leo en los comentarios porque estoy seguro de que habrá un debate muy interesante. Y si os ha gustado este análisis, dejad vuestro me gusta, suscribíos al culé si todavía no formáis parte de esta familia y activad la campana para no perderos ninguna noticia sobre el Barcelona. Gracias por acompañarme un día más y ahora os invito a hacer clic en el vídeo que aparece en pantalla para seguir disfrutando de toda la actualidad del Barça.